Dios es amor. Dios es amor. Un, dos, tres, va. Eres todo lo que yo
gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Mis días, hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh,
esté rugiendo el mar, yo me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera verse a ti, únicamente a ti. Quiero verte cuando todo vaya bien, que te busque
Hola Iglesia, hola Nayus. Hola Mari. Iglesia, qué buen tiempo de adoración estamos teniendo, qué buen tiempo en el cual hemos podido estar juntos como iglesia, ahí comentando, alabando a Dios, alzando nuestra voz, alzando nuestras manos desde casa de repente, Nayus, pero ha sido un tiempo en el cual podemos conectar con Dios y declarar lo que Él es para nosotros, ¿verdad Nayus? Así es Mari, realmente el tiempo de adoración es un tiempo que llena mi corazón y sé que a muchos de ustedes también. Pero ahora ha llegado el tiempo de la palabra, ¿no? El tiempo de la palabra con nuestro amado Pastor William. Realmente este va a ser un tiempo bendecido, un tiempo donde Dios va a hablar a tu vida, a tu corazón. Así que yo te animo a que puedas estar ahí súper atento con tus apuntes para que puedas anotar cada versículo que Pastor pueda decirte. Realmente esta enseñanza no puedes perdértela, así que anota, aplícalo en tu vida y así que no esperemos más, Mari, sí. Y vamos con el mensaje de nuestro querido Pastor. Vamos. Buen día familia Juan 3:16, estamos contentos por este nuevo día. Este es el día del Señor en el cual podemos gozarnos, alegrarnos, regocijarnos y ser bendecidos en Él, porque Dios está con nosotros y Él tiene siempre para nosotros una palabra para nuestras vidas, una palabra que edifique, que hable a nuestro corazón y que nos ayude a enmendar siempre nuestros caminos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Y vamos a mirar en esta mañana la negligencia en el servicio le trajo fracaso. La negligencia en el servicio le trajo fracaso. Quiero que leamos el libro de 1 Samuel capítulo 15. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales, engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Muy bien. Este pasaje es muy interesante y nos muestra por qué fracasa el primer rey de Israel. Y sin duda siempre tenemos que mirar a Jesucristo como nuestro ejemplo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es solo por medio de Jesucristo. En ese sentido, Jesús es nuestro ejemplo máximo de obediencia, porque Él sí obedeció al Padre en todo. Y sabemos que el Padre, quien tenía una confianza plena y total en el Hijo, dijo cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, y cuando todavía él no había obedecido nada, ni había hecho nada, ni había desarrollado su ministerio, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A su vida de obediencia de Jesucristo fue una vida maravillosa,
una vida de obediencia hasta la muerte por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Y luego de su muerte, en su resurrección, Él fue exaltado hasta lo sumo. Y la Biblia dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Él fue exaltado por encima de toda autoridad, de todo gobierno y de todo señorío en esta tierra y también en el mundo espiritual. Y Él se sentó a la derecha del Padre para reinar juntamente con el Padre y, por supuesto, también unido a su iglesia, que es su cuerpo. Pero siempre es bueno aprender de los fracasos también de los demás, como en este caso pretendemos aprender acerca de por qué fracasó a Saúl, y entonces nosotros no debemos cometer los mismos errores que él cometió. Saben que la Biblia dice en 1 Corintios 10:11 que hay cosas que están escritas como ejemplo y están escritas para amonestarnos a ti y a mí, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos hicieron. Eso significa que Dios quiere que tú y yo no cometamos los mismos errores que cometió Saúl. Para eso está escrito esta historia. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué alguien que fue elegido por Dios mismo y lo hizo para que sea el primer rey de Israel, fue desechado por Dios para que ya no lo sea? Y por supuesto, estamos hablando aquí del caso del primer rey de Israel. Estamos hablando de Saúl, quien por sus propios errores que él cometió, fue desechado para no seguir siendo el rey de Israel, y entender también que fue desechado para no continuar con esa labor de servicio que él tenía hacia el pueblo de Israel. Y quiero decirles que el entender esto nos ayudará a vivir a cada uno de nosotros amando más a Dios y sirviendo mejor al Señor y haciéndolo con diligencia. Saúl fue elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, y de hecho fue elegido no por sus méritos propios, sino que Dios lo hizo solo por gracia y por misericordia. Encima de ello, Dios lo ungió con su Santo Espíritu para que él sea el rey de Israel, pero también para que haga la voluntad de Dios. Él tenía que ser fiel a ese llamado que Dios había hecho para su vida, de poder cumplir lo que Dios demandaba de él y hacer la perfecta voluntad de Dios en su vida. Ahora, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, a Samuel le dice a Saúl, como ungido de Dios y como que él era el rey puesto por Dios, que Saúl tenía que estar atento a las palabras de Jehová para obedecerlas. Recuerden, Dios era el rey de reyes, Saúl era uno de esos reyes, y él tenía que seguir las directivas del rey de reyes. Y por eso le está diciendo que tiene que prestar atención. Y eso vale también para cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Tenemos que poner todos nuestros sentidos, toda nuestra diligencia a la verdad de la palabra de Dios, para poder oírla, para poder conocerla y para poder obedecerla. Y por cierto, todos sabemos que la palabra de Dios, o Dios y su palabra, tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Y no podemos descuidar ninguna palabra que sale de la boca de Dios, sino que debemos atesorarla y debemos guardarla en nuestro corazón y debemos de obedecerla. Ahora, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, Dios pide que se castigue la maldad de Amalek. Amalek era una nación
quien no permitió que Israel pase por su territorio cuando Israel salió de Egipto. Ahora, de esto ya había acontecido varios siglos. Es decir, esto no fue en forma inmediata. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué ahora Dios decide castigar al pueblo de Amalec? Y les pide que a los israelitas, con Saúl a la cabeza por supuesto, que destruyan a todos los hombres, mujeres, niños, animales y quemen todas sus posesiones. Saben que cada vez que sucede esto es porque han llegado al colmo de la maldad. Como pueblo se han corrompido, se han degenerado al extremo que Dios decide destruirlos completamente. Y eso lo vemos en Génesis 15, 16. Nos dice que Dios va a tomar y destruir a las naciones de Canaán. Pero le dice a Abraham, todavía no han llegado al colmo de la maldad. Es decir, Dios siempre es justo. Él no abusa de su autoridad, Él no abusa de su poder, Él no abusa de nada. Él siempre actúa con justicia. Eso significa que estas naciones estaban completamente corrompidas, degeneradas, contaminadas con la idolatría, donde su pensamiento era solamente de continuo el mal, y su restauración ya era imposible, que solo merecían el juicio y el castigo de Dios por sus actos. Y los amalecitas habían llegado a ese extremo, y por eso Dios decide destruirlos completamente y usa como instrumento a Israel. Y es allí que le dice a Saúl que destruyan a todos, hombres, mujeres, niños, animales y todo lo que tenían los amalecitas. Ahora, vamos a ver qué hace Saúl con este pedido de Dios para su vida. Y vamos a mirar que Saúl no fue obediente 100% a Dios. Él levantó un ejército muy grande y con ese ejército fue a poder luchar contra los amalecitas. Y Saúl hizo guerra contra Amalec para cumplir obviamente el mandato de Dios y destruir a todos, sin excepción, porque como dijimos, todo este pueblo estaba contaminado, todo estaba corrompido y no merecían otra cosa que el juicio y castigo de Dios. Y por si acaso, no hay un abuso de Dios, no hay injusticia en todo lo que Dios está haciendo, porque hay gente que piensa y dice, ¿cómo puede ser justo que se mate a padres, madres, niños, animales y todo lo demás? Pero la verdad es que Dios nunca actúa con injusticia, sino que Él siempre hace las cosas con verdad. Y en 1 Samuel capítulo 15 del 7 al 9 nos dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ojo, Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir a estos animales, sino que más destruyeron todo lo que era vil y despreciable. ¿Qué fue lo que hizo Saúl en este caso? Él cambió completamente la palabra de Dios de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a sus intereses. Y también, por supuesto, el pueblo estaba igual que él. Dios dijo que ellos tenían que destruir a todos, sin excepción. Y aquí la Biblia nos dice que perdonaron la vida del rey Agag y perdonaron también o salvaron a todos los animales buenos que podían serle útiles a ellos. Y de hecho, ahí también estaba la plata y el oro que habían encontrado. Pero ellos solamente mataron y destruyeron
lo que no valía, lo que era despreciable, lo que no tenía ningún valor. Y eso, por supuesto, no era lo que Dios les había pedido. Es decir, ellos todos, desde Saúl a la cabeza con el pueblo de Israel, se fueron tras los bienes materiales. Su corazón se inclinó por sacar provecho de todo lo bueno que podía hacerle de beneficio a ellos. Y se olvidaron de la palabra que Dios les había dado, de lo que Dios les dijo. Dios les dijo que tenía que ser destruido todo, el rey Agag y todos los animales. No solamente los animales que no valían o que estaban flacos o estaban enfermos, sino todos, sin excepción, hombres y animales y bienes en general, tenía que ser destruido. Eso significa anatema, es decir, estaba bajo la maldición y ellos no podían tomar de eso para sus vidas. Y lamentablemente lo hicieron. Y esto fue un pecado grave delante de Dios. ¿Por qué? Si miramos bien, ellos están yéndose tras los bienes materiales antes que lo espiritual. Y con razón Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Y en este caso, Saúl está menospreciando la palabra de Dios y se está yendo tras el dinero, tras el botín, tras los bienes materiales, y su corazón se torció, porque en su corazón Dios tenía que ser primero. Ahora en su corazón primero es lo material. Él priorizó lo material por encima de la palabra de Dios, que es espiritual. Y entonces vemos aquí el triste fracaso del primer rey de Israel. Su corazón ya no pertenecía a Dios, sino se había inclinado a los bienes materiales y a sus propios intereses. Y es allí cuando Dios le habla a Samuel y le dice en el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. La NTV dice, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Y nos está diciendo aquí que Saúl fue desleal completamente con el pedido de Dios para su vida. Él tenía que obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios y no lo que a él le parecía y lo que él creía que era bueno. Sin duda esto afectó fuertemente a Samuel, quien obviamente amaba a Dios, amaba a Israel, amaba a Saúl, y dice, clamó por Saúl toda una noche. Toda una noche intercedió para que Dios perdonara a Saúl y pueda continuar obviamente como rey, pero Dios no cambió. Una cosa es que Samuel interceda por Saúl y otra era que el mismo Saúl hubiese orado toda una noche por su propio arrepentimiento, pero no lo hizo. El segundo error de Saúl es que va a la ciudad del Carmelo para hacer un monumento en su propio honor. Miren, después de la victoria, en este caso Moisés, o también el siguiente que lo sucedió a él fue Josué, ambos, cada vez que había una victoria, hacían un monumento para Dios. ¿Qué hace Saúl? Hace un monumento en su propio honor, lo cual nos muestra que él estaba orgulloso de sí mismo y al mismo tiempo se estaba haciendo independiente de Dios, porque ya no le da toda la gloria a Dios como realmente correspondía. Es decir, su corazón, como Dios lo dijo, había cambiado. Estaba orgulloso. Y eso obviamente no es bueno delante de Dios. El tercer error es el que Saúl no reconoce su pecado. Y, ¿saben? Él piensa que ha hecho lo correcto.
en el versículo 14, Samuel le dice a Saúl, al revés, Saúl le dice a Samuel, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Miren lo que dice Saúl, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel, que reconocía la orden dada por Dios, le dice, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl dijo, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y es triste como el pecado y la desobediencia de Saúl lo ha cegado a él mismo, que piensa que ha hecho lo bueno cuando en realidad ha hecho lo malo. Y por otro lado, Saúl dice que es el pueblo quien lo ha tomado. Es decir, él está echando la culpa al pueblo de que el pueblo es quien ha tomado todas estas cosas y que es el pueblo quien ha pecado, pero no él. Y todavía le añade que lo han hecho con un propósito espiritual, es decir, para ofrecer sacrificios a Jehová, lo cual nos muestra que Saúl no reconoce su culpabilidad porque él era el líder y él era el responsable delante de Dios y delante del pueblo de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, y la orden le fue dada a él, la orden no le fue dada al pueblo. Y la verdad es que delante de Dios él era culpable, y la palabra de Dios son contundentes, como lo dice en la NTV, el Señor dice, me ha sido desleal o no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Dice que Saúl fue desleal con Dios porque no obedeció el mandato de Dios. Y la verdad es que Saúl había obedecido a medias, porque había matado y había derrotado al ejército amalecita, pero había conservado la vida de el rey Agag, y encima había separado a todos los animales que estaban buenos, no pensando en Dios, sino más bien en el botín. Habían separado todo aquello que era bueno y estaban ellos tras el botín, no estaban realmente tras la voluntad de Dios o tras la palabra de Dios. Y tenemos que decir que aunque esta era una obediencia a medias, era una desobediencia completa. Porque Dios dice, me ha sido desleal, ha preferido las riquezas, ha preferido lo material antes que lo espiritual, y es por eso que él había sido desleal con Dios, y decide Dios entonces rechazar a Saúl como rey. Y Dios sabe que cuando una persona tuerce su corazón, dejando lo espiritual para irse tras lo material, no es una persona confiable. Y esa persona no podrá cumplir los propósitos espirituales de Dios para su vida y para el reino de Dios. Así que Saúl aquí había torcido su corazón para irse tras lo material y ya está fracasado. Y esa persona, como dijimos antes, no puede obedecer a Dios, no puede hacer la voluntad de Dios, es una persona que está corrompida, y por eso Dios lo rechaza para que siga siendo el rey. Porque Saúl voluntariamente tomó la decisión de seguir lo material antes que lo espiritual. Él priorizó voluntariamente lo material por encima de lo espiritual, y por eso Dios lo desechó para que no sea más rey sobre la nación de Israel. La verdad es que todo aquel que sirve a Dios, como tú y yo, tenemos que priorizar a Dios y su palabra, priorizar lo espiritual por encima de lo material.
Y nosotros sabemos que lo material es añadidura. ¿Qué significa añadidura? Que cuando yo priorizo el reino de Dios y su justicia, priorizo lo espiritual, entonces Dios me da lo material como resultado de priorizar el reino de Dios. Y Saúl había hecho todo al revés. Ahora, sigamos con esta historia y vamos al versículo 17. Dios le dijo a Saúl a través de Samuel: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, es decir, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Y porque no obedeciste a la voz del Señor, ¿por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y aquí creo que las palabras de Dios son contundentes, ¿no? Son contundentes en que le dice: ¿y por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te fuiste tras el botín? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y Dios lo está diciendo allí: era malo que él priorizara lo material sobre lo espiritual. Y Dios, por esa causa, lo desechó. Y entendamos, Saúl era el líder, el que toma las decisiones, y por lo tanto, él era el responsable de todo lo que hizo el pueblo. Y por eso, delante de Dios, no le podía echar la culpa al pueblo de lo que había acontecido. Él era el líder, y todo lo que estaba pasando debajo de él era responsabilidad de él. Pero él prefirió el botín por encima de la voluntad de Dios. Y en ese sentido, Saúl era culpable 100%. Y no solamente el pueblo, como él estaba echando la culpa al pueblo, porque según él, el pueblo había tomado ese botín. Ahora, con todo esto, Saúl todavía no está entendiendo este mensaje que Samuel está dando. Y sigue argumentando que él ha hecho la voluntad de Dios. No entiende que hacer la voluntad a Dios a medias es desobedecer a Dios. Y es desobedecer a Dios completamente. Entonces Samuel tiene paciencia y le explica lo que implica desobedecer a Dios. Y miren el versículo 22, en la NTV dice: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Es como si Dios le dijera: Saúl, escucha, la obediencia a Dios es mejor que cualquier otro sacrificio de cualquier animal. Y el prestar atención a su palabra que la grosura de los carneros. Ojo, la obediencia a la palabra de Dios es mejor que cualquier sacrificio que pueda hacer el hombre. Dios no está pidiendo sacrificio, Dios no está pidiendo penitencia, Dios no está pidiendo nada de eso. Dios está pidiendo que se obedezca a su palabra, que se haga las cosas conforme a su palabra. Y dice luego: y el prestar atención a la palabra de Dios es mejor que toda la grasa de los animales. En otra versión dice: la sumisión a Dios es mejor que cualquier otro sacrificio. Someterse a Dios, hacer la voluntad de Dios. En conclusión, no hay nada mejor que poner toda nuestra atención a la palabra de Dios y obedecerla tal como está escrita, sin quitarle nada y sin añadirle nada. Y eso es lo mejor y lo que más agrada a Dios. ¿Por qué fracasó Saúl? Porque él quiso hacer las cosas a su manera. Él quiso hacer las cosas diferentes. Él dijo: yo puedo cumplir. Él creyó que la esencia era solamente de destruir y matar a los hombres, y
realmente podía hacer algo diferente con los animales y con los bienes materiales. Y esa no era la voluntad de Dios, porque él ni siquiera mató a Agag, el rey de los amalecitas, y tampoco mató a todos los animales, y todos los bienes materiales se los llevaron como botín. Y eso todo era anatema. Anatema significa que estaba bajo maldición, bajo juicio, y que nada se podía tomar. Y ellos tomaron de ese anatema, y eso fue una rebelión de ellos de parte de Dios. Y para que no quede dudas, Samuel le aclara, o Dios a través de Samuel le aclara, qué implica la desobediencia abierta, a que aquí Samuel lo llama rebelión. ¿Y qué es rebelión? Saber lo que debo hacer, como Saúl lo sabía, y cambiarlo a mi manera, o a lo que a mí me parece. Y Samuel dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y la verdad es que en el pecado de la adivinación hay corrupción por entrar en contacto con los demonios, y por eso está prohibido por Dios. Y lo mismo sucede con la idolatría, y por eso se debe rechazar la rebelión, la obstinación en nuestras vidas. Y se lo está explicando aquí de manera clara a Saúl para que se dé cuenta que él estaba equivocado, que él no tenía la razón, y que su pecado no era un pecado a cualquiera, no era solamente una obediencia a medias, era una desobediencia completa, y era, como le dice Samuel, una rebelión, como pecado de adivinación y como idolatría. Es decir, eso era grave delante de Dios. El versículo 23 encontramos la conclusión de Samuel hacia Saúl, que es contundente. Le dice, tú has desechado la palabra de Dios por ser rebelde y obstinado. Y Dios te ha desechado para que ya no seas rey de Israel. Sin duda, Dios desechó a Saúl como rey, pero no lo desechó como persona, es decir, lo desechó del cargo, pero como persona, él iba a mostrar su gracia, su misericordia, si había el arrepentimiento, por supuesto, de parte de él. Pero cuando Saúl escuchó todo esto, recién entendió que había pecado contra Dios. Pero a pesar de ello, de que se da cuenta que había pecado contra Dios, que había fallado, que había desobedecido, lo más importante para él en ese momento era el pueblo y la buena opinión que el pueblo debería tener de él. No se preocupó tanto por lo que había hecho, porque de lo contrario habría buscado que arrepentirse, que orar a Dios, que clamar a Dios, como lo hizo Samuel, que pasó una noche en oración. Pero a él no le interesó eso. Lo que Saúl quería era quedar bien delante del pueblo. Y entonces pide a Samuel que le acompañe para poder adorar a Dios delante del pueblo. Y de repente pretender también hacer un sacrificio por allí. Y realmente él no estaba interesado en Dios, estaba interesado en el pueblo. Eso muestra su corazón. Él quería la buena opinión de la gente, pero no estaba dándose cuenta que más importante es la buena opinión que Dios tiene de nosotros, porque Él lo conoce todo y Él lo sabe todo. Así que ahí vemos otro error en la vida de Saúl. Y Samuel no quería ir con él. Obviamente había fallado, había desobedecido, había pecado. Y dice que cuando él se está yendo, Saúl agarra su manto por la orilla, por una esquina, y entonces su manto se rompe. Y Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y esto es contundente, ¿no? Aún este incidente de que se rompió el manto fue como una profecía para el mismo Saúl,
de que el reino había sido rasgado, se había roto, se había quebrado, ya no podría ser más el rey de Israel. Entonces, a pesar de esto, Samuel insiste y le ruega que vaya con él delante del pueblo para que adore a Dios. Entonces Samuel le concede ese deseo, pero lo hace contra su voluntad. Ya no lo hace sabiendo que eso era lo correcto. Y entonces vemos igual que a Saúl le interesaba más la buena opinión de la gente que la opinión de Dios sobre su vida. Yo pregunto, ¿qué es más importante para ti? ¿La opinión de la gente que la gente tiene de ti? ¿O te interesa más qué piensa Dios de ti? De hecho, la respuesta es obvia, ¿no? Samuel estaba totalmente inclinado a hacer la voluntad de Dios. Y él sabía lo que era bueno y lo que era malo. Él había obedecido a Dios toda su vida. Y se da cuenta que Saúl está actuando locamente. Está actuando locamente porque está fuera de la verdad, está fuera de la palabra, está fuera de lo que Dios esperaba de él. Y es triste decirlo, pero entiende, nunca busques ser popular y que la gente te aprecie y te admire, sino más bien siempre busca que agradar a Dios, busca que hacer la voluntad de Dios, porque eso vale mucho más. La opinión de la gente va a cambiar, va a variar, pero la opinión de Dios no. Por eso vivamos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, ¿no? Y Pablo es un ejemplo digno de eso, que él no le interesó el qué dirán de su pueblo, sino el poder hacer la voluntad de Dios, y por esa causa fue perseguido, y por esa causa fue rechazado, y por esa causa fue calumniado, pero no le interesaba. Y eso mismo debe ser con nosotros. Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas y tiene que ser la prioridad, y tenemos que vivir para poder agradarle a Él. Por otro lado, creo que una de las razones por la cual Saúl fracasa, añadiendo lo que ya hemos visto, es porque su comunión con Dios era muy pobre. No encontramos muchos ejemplos en la vida de Saúl donde está orando, donde está buscando a Dios, donde está teniendo comunión, donde está adorando a Dios. Y eso fue la razón por la cual al final su corazón se torció. Y debemos aprender del fracaso de Saúl, y nosotros no descuidemos nuestra vida de oración, no descuidemos nuestro tiempo de comunión con Dios, no descuidemos nuestra adoración a Dios. Y el otro lado que también veo en la vida de Saúl es que él tampoco fue una persona que amaba la palabra y que él quería hacer la palabra, obedecer la palabra y hacer la voluntad de Dios. No le dio atención a la palabra, no priorizó a la palabra, y eso lo llevó a este fracaso, perder el privilegio que tenía él de ser el rey de Israel. Es un inmenso privilegio y era una bendición para su vida y también para la vida de su familia. Pero todo se perdió porque él no fue una persona de oración y porque él realmente no amó la palabra y no prestó atención a la palabra. Y te diré, si tú eres una persona de oración y tú eres una persona que prestas atención a la palabra, priorizas la palabra, sin duda vas a crecer, vas a ser bendecido, vas a prosperar y vas a ver grandes cosas en tu vida y también en tu familia. Las mayores bendiciones y prosperidad viene como resultado de caminar con Dios, con la ayuda de Dios, por supuesto, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad. Tengamos cuidado en descuidar nuestra comunión con Dios y tengamos cuidado en no priorizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no miremos por los intereses materiales, miremos siempre el interés espiritual. Priorizar lo material es hacer a un lado a Dios, es desagradar a Dios, es rechazar a Dios. Y eso fue lo que hizo Saúl. Y yo espero que tú y yo nunca hagamos algo semejante. Sin duda, si sabemos la palabra de Dios,
no debemos menospreciarla, sino debemos valorarla, debemos obedecerla y debemos vivir entregados para hacer lo que ella dice. Y la palabra debe ser la prioridad de nuestras vidas y no mirar los sacrificios, no como él dice que me buscó y se justificó diciendo, no, es que hemos agarrado estos animales para sacrificarlos a Dios. ¿Saben qué sacrificio le agrada a Dios? Dice, los sacrificios que le agradan a Dios es un corazón quebrantado, un corazón humillado. Y a ese corazón Dios no lo va a despreciar, sino que lo va a vivificar, lo va a fortalecer. Y lo que Dios quiere es eso, de ti y de mí, que tengamos un corazón quebrantado. Y ese corazón quebrantado es cuando vamos a su presencia, cuando tenemos comunión, cuando leemos la palabra. Sin duda el Espíritu Santo quebrantará nuestro corazón para que nuestro corazón siempre esté alineado con Dios, para que nuestro corazón esté listo para adorar a Dios, para que nuestro corazón esté listo para dar a Dios lo mejor, para honrar a Dios, para obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos un corazón humilde, un corazón quebrantado. Saúl tuvo un corazón obstinado, terco, rebelde, porque no tuvo comunión, porque no valoró la palabra, y eso fue su fracaso. Y Dios quiere que tú analices y sigas este ejemplo y digas, yo no voy a seguir el camino de Saúl, sino que por el contrario, yo voy a seguir el camino de Jesucristo, quien vivió una vida quebrantada, o Pablo, o David, o cualquier otro. Dios quiere que vivamos vidas quebrantadas delante de Dios, sabiendo que dependiendo de Él, siendo humildes, nosotros haremos siempre su voluntad. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte a ti infinitamente por tu amor, por tu presencia y porque, Señor, queremos vivir con un corazón humilde y quebrantado delante de tu trono. No queremos, Señor, ser como Saúl, quien, Señor, fue obstinado, terco y quiso hacer las cosas a su manera. Quiso hacer las cosas, Señor, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus intereses, y priorizó lo material por encima de lo espiritual. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada vida para que cada uno, Señor, entienda que lo material nunca puede ser más importante que lo espiritual. Y, Señor, que todos que tengamos un corazón, Señor, quebrantado, un corazón humilde para hacer tu voluntad, para obedecerte a ti, para caminar contigo, para depender de ti y hacer lo que a ti te agrada. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vivifica cada vida y ordena nuestros pasos con tu palabra, ordena nuestros caminos con tu palabra, y que podamos en este momento, Señor, reconocer, Señor, que tú eres nuestra prioridad, y que nunca descuidemos nuestra comunión contigo, nunca descuidemos, Señor, la palabra de Dios, a la cual debemos darle prioridad, y a la cual, Señor, nosotros cada día tenemos que obedecerla. Yo te pido que el Espíritu de Dios nos guíe y nos ayude dentro de tu voluntad perfecta para cumplir tu plan, tu voluntad, porque eso es lo mejor para nuestras vidas. Bendice cada vida, vivifica cada corazón, llena cada vaso, fortalece a cada uno de tus hijos. En este momento, Padre, nosotros nos ponemos delante de tu trono, nos ponemos ante ti, y te necesitamos. Oh Dios, vivifica vidas, quebranta corazones, llena vasos, permite que tu gloria, tu unción, tu poder vivifique vidas, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti. Espíritu Santo, ministra a cada persona. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Y aún oramos por aquellos que de pronto, Señor, están escuchando esta palabra por primera vez. Y quiero decirte que si tú estás oyendo por primera vez, que abras tu corazón a Él. Dios te ama. Dios conoce tu vida. Jesús murió por ti. Él murió para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él murió para que tú seas una persona exitosa, unido a Él.
con su poder, con su espíritu, con su palabra, que tu vida sea ordenada. Sin Él, todos tenemos una vida desordenada. Sin Él, todos vivimos en pecado, en desobediencia. Pero es Jesucristo el que murió por nosotros, el que ordena nuestro camino, el que cambia nuestras vidas. Y por eso tú necesitas a Jesús. Y quisiera que abras las puertas de tu corazón y hagas una oración conmigo, y lo hagas de todo corazón, y permitas que el Señor venga a ti y Él te ayude y Él te guíe, como lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con cada uno de nosotros que somos creyentes y confiamos en Él. Repite por favor esta oración y hazlo de todo corazón. Padre, vengo a ti en este día, en los méritos de Jesucristo, para reconocer que yo te necesito, para reconocer que necesito un Salvador, que necesito un Señor, te necesito a ti, oh Dios. Y yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que vengas a mi vida. Señor, perdóname por todos mis fracasos, por todos mis pecados, por todos mis errores, y te abro las puertas de mi corazón y te pido que vengas a mi vida. Que tú seas mi Dios, que tú seas mi Señor y Salvador. Yo te agradezco, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu obra divina, sobrenatural y perfecta en mi corazón. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, familia, estamos contentos en este día. La palabra de Dios siempre es buena, la palabra de Dios siempre edifica, la palabra de Dios siempre fortalece, la palabra de Dios siempre corrige, siempre enseña, siempre instruye. Lo ha hecho con mi vida a través de este mensaje y seguro que lo ha hecho contigo también. Así que vamos a seguir adelante confiando en el Señor y tengan ustedes una semana bendecida, llena de la gracia de Dios, lleno del favor de Dios y caminando en obediencia con el Señor. Dios está con nosotros y Él nos ama. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Qué buen mensaje hemos tenido, iglesia, esta mañana con nuestro pastor. Espero que hayan podido tomar sus apuntes porque sé que cada mensaje que dan nuestros pastores es palabra fresca y además que siempre sirve, ¿no?, para que nuestra vida vaya mejorando, se vaya edificando. Con cada domingo, cada mensaje, realmente nosotros podemos avanzar y podemos crecer. Pero si por ahí de repente te has perdido, ¿no?, de anotar algún versículo, Nayos, porque siempre nos pasa, ¿no? De repente tocaron la puerta y te perdiste por ahí de anotar algún versículo, un punto importante, entonces puedes revisar el mensaje en nuestro canal de YouTube. Puedes buscarnos como IC Juan 3:16 y ahí vas a encontrar la prédica completa, ¿no? Yo sé que en algún momento tú también has buscado en iOS, porque yo también, por ahí, en algún momento necesité un apunte y lo encontré en la prédica de YouTube. Entonces puedes ir a buscarnos a nuestro canal de YouTube también, iglesia, como IC Juan 3:16. Así es, familia, así que ya lo sabes. Y también, familia, queremos hacerte recordar que el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestro segundo servicio con nuestra pastora, así que te animamos a que puedas conectarte al segundo servicio. Así que, Mari, ahora sí, vamos con los anuncios. Mari, quiero compartir contigo y también con ustedes acerca de mi experiencia dando el diezmo. Y bueno, contarles de que yo durante todo este tiempo, gracias a Dios, he podido diezmar, he podido dar para Dios. Y quiero decirles de que durante todo este tiempo he visto las bendiciones de Dios en mi vida, he visto su provisión, cómo no ha faltado en mi casa ni en mi familia, y más por el contrario, he visto cómo Dios ha ido prosperando mi vida, mi economía, y realmente yo les animo a que ustedes puedan ser parte de esto y puedan experimentar estas bendiciones que Dios quiere darles a cada uno de ustedes. ¡Wow, Nayos! Qué increíble lo que nos cuentas y estoy seguro que así como a mí me has animado, ¿no?, a seguir siendo fiel, como tú dices, ¿no? Como nosotros somos
Dios también lo es con nosotros. Entonces yo creo que muchos de los que nos están viendo en la iglesia están animándose en este momento a dar ese paso, ¿no? Ese paso que de pronto muchos de nosotros en algún momento hemos dejado de lado, de pronto no le dimos la prioridad necesaria, pero este es un tiempo, iglesia, en el cual puedes dar el paso y decir, voy a diezmar. Yo también quiero que me pase lo que está pasando en la vida de Nayuska, las bendiciones que ella está recibiendo, quiero que Dios me lleve a otro nivel. Y entonces quiero comunicarles a todos ustedes que pueden anotar el número de cuenta que están viendo en pantalla y pueden dar sus diezmos y sus ofrendas para que sean bendecidos, ¿verdad, Nayus? Así es, Mari. Así que no te pierdas este tiempo, sé parte de esta familia, de esta casa, dando para Dios. Así es. Y bueno, entre otros anuncios también tenemos en nuestra semana diferentes actividades, como el día del lunes tenemos un tiempo con Dios a las 7 de la noche, ¿no? Ese tiempo con Dios que oramos unos por otros y es totalmente en vivo, ¿no? Es un en vivo donde nos conectamos, cuando sí te veo conectada, Nayus ahí comentando, ¿no? Haciendo atmósfera, a varios de la iglesia también los vemos, algunas personas nuevas que se suman, que también puedes pasar el link e invitar también, ¿no? A otros, Nayus. Así es, sé parte de este tiempo y también, familia, recordarles que también el día martes tenemos a las 7 de la noche un tiempo de oración más íntimo en familia, así que si tú quieres participar puedes escribirnos para poderte pasar el link y para que puedas formar parte de este tiempo. Y después del tiempo de oración tenemos el curso Identidad en Cristo, así que no te lo pierdas, sé parte de esta actividad. Sí, qué bueno está ese curso, aprendemos mucho, ¿no? Seamos los líderes o también la iglesia en general, todos estamos avanzando y creciendo en la palabra con Pastor. Y también los días miércoles, los martes, me encantan los martes, por eso me quedé con los martes, Nayus. Los días miércoles también tenemos un tiempo en el cual podemos estudiar la palabra, profundizar, ¿no? A mí me encanta, de hecho, Nayus, te comento, estoy dirigiendo un grupo, ¿no? Estoy enseñando un grupo y me encanta crecer con ellas, me encanta, sé que tú también en el momento has sido maestra y discipulado y tú sabes lo que se experimenta, ¿no? Enseñar la palabra, aprender juntas, ver realmente cómo Dios nos revela, ¿no? Cada clase algo diferente y no te pierdas, únete realmente a esas clases, inscríbete a una clase, a un curso, pregunta por nuestros cursos de discipulado que realmente vas a ser muy bendecido y también va a edificar mucho tu vida. Y iglesia, estos han sido todos nuestros anuncios. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿verdad, Nayus? Así es, Mari. Así que vamos a despedirnos con una alabanza. Nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Oh, 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 oh. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Oh, oh. Y yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios. En todo tiempo yo alabaré, alabaré. Oh, oh, oh. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón.
es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré.